terminó ya el cómputo de votos de la elección judicial y se confirma que el abogado mixteco Hugo Aguilar Ortiz presidirá la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. Desde luego hay que hacer un ajuste en el texto de la Constitución porque en el artículo 97 dice que son los ministros quienes eligen al presidente de la Corte, pero el 94 dice que la ocupa durante los primeros 2 años quien obtuvo el mayor número de votos. Eso es lo que al final va seguramente a suceder. Y en función de esto, para conocer algo más sobre Hugo Aguilar Ortiz, vamos a platicar con el maestro Carlos Morales Sánchez, abogado zapoteca, presidente del Litigio Estratégico Indígena AC, maestro en Derecho con especialización en litigación oral. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo le va? Gusto saludarlo. Un gusto saludarte a ti, querido Pascal, y a todo tu auditorio. Gracias. Pues cuéntenos quién es Hugo Aguilar Ortiz, a quien usted conoce muy bien. Conozco a Hugo Aguilar desde los tiempos de la universidad. Él egresó a mediados de los años 90 en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y siempre se ha caracterizado por ser una persona que defiende a los pueblos y a las comunidades indígenas. Desde aquellos años, aciagos años, en los que todavía se veía lejana una transición, Hugo Aguilar ya andaba defendiendo a los pueblos desde el área universitaria, conformó el Taller Universitario de Derechos Humanos TUDO y después conformó Servicios del Pueblo MIGE. Y con estas asociaciones civiles, pues empezó un trabajo que desde la perspectiva jurídica buscaba difundir la existencia de los derechos de los pueblos indígenas. Recordemos que a mediados de los años 90 aún no se había incorporado dentro de la Constitución el catálogo de derechos de los pueblos indígenas, por lo que solamente podía alegarse un derecho de fuente internacional, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, convenio que sorpresivamente, no sé por qué razón, firmó uno de los presidentes más neoliberales de México, Carlos Salinas de Gortari. Entonces, desde aquellos años, Hugo Aguilar ha estado trabajando por la defensa de los pueblos indígenas y es un jurista consolidado, pero además es un jurista que conoce las necesidades de los pueblos indígenas y esto es muy importante porque la Suprema Corte no solo es el órgano, el árbitro que decide las controversias entre los entes de la federación, entre los entes estatales, sino no debemos perder de vista que la Suprema Corte hoy en estos días se ha erigido como un mecanismo, perdón, como un órgano para materializar los derechos de los pueblos indígenas. ¿Qué es lo que pelean hoy? ¿Qué es lo que quieren hoy los pueblos y las comunidades indígenas? Pues quieren el respeto a su territorio, quieren agua, quieren la protección de sus tierras, de Creo que que perdimos. vienen Sí. y le Adelante, adelante, roban adelante. minerales, Uh-huh. los recursos forestales, su patrimonio cultural inmaterial. Entonces, es muy importante que la Suprema Corte, que siempre había sido un consejo de notables, donde entraban solamente, lo formaban solamente apellidos, personas con apellidos compuestos, notarios públicos, políticos en desgracia, las vacas sagradas de ciertas instituciones educativas. Hoy es importante que una persona indígena, como representante de 25 millones de mexicanos que nos reconocemos como personas indígenas, estemos representados en la Suprema Corte. El tema que tanto se le ha criticado a Hugo en el sentido de que no va a usar la toga, Uh-huh. es evidente que esto parte de una idea decimonónica o incluso anterior al siglo XIX, en lo que los abogados cuadrados formados con unas visiones rígidas pensamos que debemos seguir utilizando estas viejas reminiscencias de los sistemas de justicias autoritarios. Yo creo que Hugo Aguilar
como presidente de la Suprema Corte, puede hacer ejercitar una figura denominada control de convencionalidad y lograr la inaplicación de manera muy sencilla de ese decreto. Es muy sencillo inaplicar ese decreto porque en los años en que Manuel Ávila Camacho lo promulgó, no estaba vigente el conjunto de derechos de los pueblos indígenas previsto hoy actualmente en el artículo segundo constitucional. Si Hugo Aguilar, como todas las personas indígenas, tenemos el derecho a preservar, a proteger, a cuidar nuestra cultura, desde luego que estará facultado para utilizar una guayabera, un cotón o alguna prenda tradicional de los pueblos indígenas en la Suprema Corte. Y eso no cambia en nada el sentido de las resoluciones que se vayan a emitir, pero sí manda un mensaje muy importante a la sociedad. Manda el mensaje de que en este país y en la Suprema Corte cabemos todos, porque déjame decirte, Pascal, que apenas en el 2008, apenas la Suprema Corte se pronunció en el amparo directo de revisión 1475, diagonal 2008, apenas se pronunció sobre quién es indígena y quién no es indígena en este país. Es muy Apenas. interesante esa parte, me gustaría que platicáramos de ella y también pues que nos dé algunos rasgos, más allá de la experiencia de Hugo Aguilar Ortiz, de la trayectoria que lleva, cómo es como persona, porque pues en este país tan polarizado, maestro, a veces se antoja que estén en puestos fundamentales personas que puedan pues coadyuvar a que baje la tensión y acercar a las partes. Estamos conversando con el maestro Carlos Morales Sánchez, presidente del Litigio Estratégico Indígena ACE, sobre pues la inminente llegada de Hugo Aguilar Ortiz a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la primera vez en cerca de 170 años que una persona que se identifica como indígena presidirá la Suprema Corte. Y me decía, maestro, que pues fue muy reciente cuando la Suprema Corte resolvió de una vez por todas quién es considerado indígena. ¿Qué nos puede decir al respecto? Porque esto es también parte del debate. Hay quienes han dicho, no, Hugo Aguilar no es indígena, es mestizo. Pero en realidad en México, ¿quién es indígena desde el punto de vista legal? Eso es muy importante. Debemos indicar que la reforma del artículo segundo constitucional del año 2001 establece que es persona indígena quien se autoidentifica como persona indígena, pero eso no es suficiente. Todavía es necesario que esa persona siga las pautas culturales de un pueblo. Uh -huh. Es el concepto de la autoascripción. Y aun cuando esta situación está constitucionalmente prevista, los jueces y los ministerios públicos durante muchos años han sido muy reacios a reconocerle a las personas indígenas el carácter de personas indígenas. Uh -huh. ¿Por qué razón? Porque el hecho de que la autoridad estadual reconozca que una persona es indígena, pues ello implica que se le tiene que abrir la llave de los derechos, se le tiene que designar un intérprete, se tiene que investigar la especificidad cultural de esa persona indígena, se tienen que tomar en cuenta sus sistemas normativos, sus usos y costumbres, etcétera. Entonces, esto es una tarea que los jueces y los ministerios públicos, los magistrados y los ministros no querían hacer. El Estado, es decir, jueces, ministerios públicos y fiscales, eran quienes decían quién es indígena y quién no Uh en -huh. México. Si una persona hablaba el español de manera funcional, el Ministerio Público le decía, tú no eres indígena porque ya me dijiste tu nombre, porque ya me dijiste en castellano cuál es tu pueblo. Uh Por -huh. eso hicimos un litigio, el amparo en revisión 1475, diagonal 2008. La Suprema Corte determinó esto que estoy comentando, que es indígena en este país, Sí. quien se autoascribe como tal y quien sigue las pautas culturales. Ello implicó, querido Pascal, ello implicó que se alejara de la visión de que solo es persona indígena quien habla la lengua Uh -huh. indígena, o peor todavía,
se dejó de aplicar el criterio somático que decía que si tienes el pelo espinudo, la piel morena, la nariz boluda, los labios gruesos, eres chaparrito y entonces sí eres persona indígena. Esos criterios ya quedaron completamente fuera de nuestro sistema jurídico. Hoy la Constitución y la jurisprudencia de la Suprema Corte establecen que es persona quien se Ujú, autoidentifica como tal, pero no basta eso. También hay que seguir las pautas culturales, es decir, participar en la asamblea, participar en los trabajos comunitarios, conocido como tequio, formar parte del sistema tradicional de cargos. Primero hay que ser topil, luego mayor de vara, luego alcalde, hasta llegar a presidente municipal. Entonces, estas pautas culturales son necesario desempeñarlas para que ujú. más allá de la autoascripción exista la certeza de que la persona que se asume como persona indígena es indígena. Y en el caso del maestro Hugo Aguilar, pues el maestro Hugo Aguilar siempre ha seguido, aparte de ser un indígena mixteco, pues ha seguido las pautas culturales de su pueblo, ha ido a participar a las asambleas y ha ido a participar en los trabajos comunitarios, desde luego que participa en las fiestas y en las celebraciones cívicas y Ujú. religiosas de su comunidad. Y eso lo determinó apenas la Suprema Corte en el 2008 y el hecho es que en la Constitución mexicana, las tres constituciones que han habido, pues han olvidado a los pueblos y a las comunidades indígenas. Quiero señalar que apenas en 1992 se reconoció en México que los pueblos indígenas teníamos presencia constitucional. Antes de eso éramos los olvidados, éramos los excluidos de la Constitución. A partir del 92 se incorpora la noción de pueblo indígena en la Constitución. A partir del año 2001 se incorpora un catálogo de derechos derivados de los acuerdos de San Andrés, el conflicto, el alzamiento zapatista en Chiapas, y en el año 2008 por fin la Suprema Corte emite estas reglas de Sí. operación para los jueces, lo que se ha denominado como las nuevas reglas para juzgar a la persona indígena. Pero no obstante que jurisprudencialmente está establecido el criterio de quién es indígena y quién no es indígena en México, lo cierto es que todavía los jueces, todavía los ministerios públicos, todavía los magistrados son renuentes, reacios a Mm. reconocer que una persona es indígena. Maestro, Todavía, lamentablemente sí, me quedan solo 2 minutos y no quisiera dejar de preguntarle sobre la personalidad de Hugo Aguilar Ortiz, porque, bueno, como decía yo antes del corte, estamos en un país muy polarizado políticamente y a veces se antoja, o muchas veces se antoja, o siempre se antoja que una persona conciliadora esté en posiciones de poder. ¿Es un hombre conciliador, Hugo Aguilar Ortiz? Hugo Aguilar es una persona con la palabra suave, con el conocimiento jurídico, una persona con mucho conocimiento, pero además con esa capacidad de concitar al diálogo. Estoy plenamente seguro que en la Suprema Corte buscará dialogar primero con todos sus compañeros, porque esa es la formación que Hugo naturalmente tiene, pero que ha sido reforzada en las asambleas de nuestros pueblos, donde dialogamos y dialogamos y dialogamos por horas, días, semanas, hasta llegar a acuerdos. Esta es la formación, este es el aporte que Hugo Aguilar hará en la Suprema Corte. Estoy plenamente seguro en que tenderá puentes de comunicación no solamente al interior de la Corte, sino con los otros poderes y con los otros órganos del Estado. Sé que su palabra sencilla pero firme y consistente, evidente que será la mejor herramienta que tiene Hugo Aguilar, así como la sabiduría ancestral que ha recibido de los antepasados. Pues muy bien, maestro, gracias por ayudarnos a conocer mejor a quien será el próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Le mando un abrazo, maestro, gracias. Gracias, querido amigo Pascal. Saludos a tu auditorio. Gracias, qué amable, maestro Carlos Morales Sánchez, presidente de Litigio Estratégico Indígena y alguien que conoce a Hugo Aguilar Ortiz de hace muchos años.